¿Qué tal, amigos de Pasando Revista? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Todos los programas van a tener algo especial, este ciclo de Pasando Revista 2007. Y hoy para nosotros es un gran honor realmente abrir un ciclo. Señor director, cuando usted lo disponga, vamos a presentar este óleo, nada más y nada menos que de un maestro de las artes plásticas, como fue don Luis Lobo de la Vega. Ahí lo tenemos en pantalla, a don Luis cuando le hicimos la última nota allá en su casa de Yerbabuena. Don Luis Alberto Lobo de la Vega, un maestro de las artes plásticas, nacido un 5 de agosto de 1909. Ya no está con nosotros don Luis, pero la verdad, qué persona fantástica. Era un seguidor de Pasando Revista. Don Luis acompañaba a través de nuestros viajes, nos acompañaba y así tuvimos oportunidad de conversar en su casa de Yerbabuena, y tenemos que agradecer a la familia de don Luis, a Sarita, a su señora, a sus hijos. Camino al Tambo se llama este óleo del año 1998 que nos acompaña aquí en el set de Pasando Revista hoy, y qué mejor, naturalmente, que un óleo de don Luis Lobo de la Vega, el hombre que tuvo en vida una calle que lleva su nombre ahí en Yerbabuena. Una muy buena persona y un maestro de las artes plásticas. Todos los sábados vamos a presentar pinturas y esculturas también de artistas tucumanos aquí en Pasando Revista, porque nos parece que se merecen los artistas tucumanos tener un espacio y que nosotros tengamos la posibilidad de que todo el mundo conozca lo que hacen y lo que han hecho, como en este caso don Luis Lobo de la Vega. Bueno, muchas gracias para la familia que nos ha permitido mostrar este óleo. Y empezamos Pasando Revista, naturalmente, con la segunda parte del tema de las momias, pero hoy no tiene desperdicio, porque hoy vamos a hablar de los niños del Yuyayaco, las tres criaturas que fueron encontradas en la cima de un cerro a más de 6.000 metros de altura. Fueron encontradas, las habían enterrado vivas, pero dormidas. Ya le vamos a contar, porque hay un especialista en el Imperio Inca. Estos chicos eran incas, ¿no? Pero hay un especialista que es el doctor Rafino, Rodolfo Rafino. Con él conversamos para preguntarle ¿qué fue el Imperio Inca a su criterio? Doctor Rafino, ¿cómo calificaría el Imperio Incaico? Como la organización social y política más grande de la América precolombina, en el sentido de la conquista espacial, ideológica, de centenares de pueblos que habitaban lo que hoy son los actuales estados de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, con una extensión espacial de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, con la construcción de un verdadero monumento a la historia de la humanidad, que es el Camino del Inca, más o menos 25.000 kilómetros, de los cuales casi 3.000 están en el actual territorio argentino. Cerca de 1.500 instalaciones con arquitectura de superficie, algunas de ellas monumentales, como en el caso de Machu Picchu o de Cusco, o de algunas de acá de la Argentina, como el Xincal o los nevados de Aconquija, con un imperio que tuvo un control despótico sobre centenares de pueblos, que produjo esas maravillas que precisamente nos asombran, como Machu Picchu, a costa del control que hacía sobre el trabajo de las comunidades. Un imperio sin derechos civiles, como la mayoría de los imperios, y que cae en manos de otro imperio mayor, más despótico, más grande, más tecnificado, como es la España renacentista, que desembarca en Perú allá por 1536. De modo que el Imperio Inca, que es muy singular, tiene sin embargo algunas similitudes lejanas con otros grandes imperios en la historia de la humanidad que nacieron, crecieron y desaparecieron. Llámese Grecia, Babilonia, Persia, Egipto, Roma, y por qué no los modernos como España, Inglaterra, o el imperio que está desembarcando en Mar del Plata hoy o ayer, y que nos deja una lección histórica que tenemos que recordar. No existe el imperio sin final, todos terminaron. La teoría que tanto preocupaba a los griegos y a los romanos del imperio sine fine, el imperio sin final, se cumplió con ellos y se va a seguir cumpliendo. Bueno, el imperio incaico
que tantas loas y política ha desarrollado, es uno más en la historia, pero dentro de la historia americana es el más importante, el más grande. Bueno, lo que nos decía el doctor Rafino sobre el Imperio Inca, ya vamos a escuchar más sobre el Imperio Inca porque fue una cosa impresionante y estos chicos, estos 3 niños que fueron encontrados en la cima de una montaña, el Yuyayaco, anduvo un tucumano, ahí anduvieron varios tucumanos allá por el 75, después le vamos a mostrar esa historia, pero lo cierto es que fueron incas y el Imperio Inca fue... ¿Cuál fue la extensión? En el próximo bloque vamos a ver, y van a ver ustedes en este programa cómo lo rescatan a estos chicos, porque estuvimos conversando con Cristian Vitri, que fue uno de los arqueólogos que participó de la expedición de rescate de los niños del Yuyayaco. Ahora bien, ¿sabe que cuando el Inca mandaba un mensaje, podía llegar a través de mensajeros, podía llegar en muy poco tiempo a miles de kilómetros ese mensaje? ¿Sabe cómo? Por el sistema de postas. Iban corriendo los mensajeros, iban pasando el mensaje uno a otro, y así, por ejemplo, de Cusco podía llegar aquí, qué sé yo, al Xincal, podía llegar, en 2 días podía llegar, por ejemplo, un mensaje que mandaba el Inca. Era un sistema, claro, hoy la tecnología es fantástica. Hoy tenemos tantos medios tecnológicos para, desde la casa no hace falta movernos, y si no, fíjese este aviso. A veces me preguntan, ¿cómo hacer para viajar, para hacer radio, para estar en familia, para compartir con amigos? Lo que pasa es que tengo toda la tecnología de Castillo a mi alcance. En definitiva, desde su hogar puede organizar negocios, su vida social y también comunicarse con el mundo. Y claro, si los incas hubieran tenido todo lo que tiene Castillo hoy, sabe lo que hubiera sido otra que los españoles, ¿no? La pausa y ya continuamos en Pasando Revista. En Pasando Revista. Es una enfermedad silenciosa, no respeta edades, afecta el corazón, los riñones, el cerebro, los vasos arteriales. La prevención es fundamental, inclusive estoy hablando de la hipertensión arterial. Los lunes, miércoles y viernes a las 8:30, lunes, miércoles, viernes 8:30, hay talleres de aprendizaje de técnica de presión arterial, de toma de presión arterial, que se lo puede hacer usted, así que preste atención a este lugar. Instituto de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular. Tratamiento integral de la hipertensión arterial. Tecnología de última generación. Consultorio de factores de riesgo. Nutrición y gimnasio. Instituto de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular. Avenida Alem 151. Muy bien, vamos a mostrarle dónde se desarrolla toda esta historia del Yuyayaco, ¿sí? Señor director, cuando usted lo disponga, ponemos en pantalla entonces dónde queda el Cerro Yuyayaco, en definitiva, que saliendo de Salta uno debe pasar. Ahí está el mapa que nos ha preparado José Luis Cusumano. Vamos a ubicar a Salta y salimos de Salta pasando por San Antonio de los Cobres. Ahí está la toma de lo que es la provincia de Salta, grandecita Salta, grandecita, y abrazando a Jujuy. Bueno, la cantidad de momias que se han encontrado en toda esta región es muy importante. Después van a escuchar ustedes lo que nos cuenta Cristian Vitri, que participó del rescate de los niños del Yuyayaco. Fíjense, pasando por San Antonio de los Cobres, donde queda este Cerro del Yuyayaco. En otro programa les vamos a mostrar
cómo estaba en el año 75 el lugar, porque Orlando Bravo y otros tucumanos anduvieron en esa zona, y la verdad que año 75, la National Geographic hace pocos años recién ha logrado llegar de nuevo para rescatar a los niños de 6.739 metros, el Cerro Yuyayaco, y en la cumbre estaban precisamente estas tres criaturas sacrificadas en vida en honor a los dioses. Ya la van a ver ustedes a las criaturas, cómo la han sacado, pero mientras tanto vamos a escuchar a quien participó de la expedición. Cristian Vitri, arqueólogo, nos decía lo siguiente sobre este tema de las momias y la polémica que se entabló. Sí, ocurre, digamos, que el estado de conservación de estos cuerpos llama la atención y moviliza a la gente desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, no es lo mismo exhibir cráneos, fémures, huesos en general, que quizás cuerpos que están o sea, son muy humanos, ¿no? Casi vivos, digamos, el aspecto que tienen, ¿no? Entonces, eso, digamos, genera este tipo de reacciones que es normal, ¿no? Cuando uno habla de momias, inmediatamente se imagina algún cuerpo con estado cadavérico, un aspecto de muerte, digamos, como suele ser. Pero en estos casos no, y eso es lo que aviva, digamos, a este tipo de polémicas. De hecho, no solo en esta provincia, en muchas provincias, en el país, en el mundo se exhiben momias, se exhiben cuerpos, y no, digamos, no está generada tanta polémica cómo ha generado esto, ¿no? El ICOM, que es un organismo que nuclea sobre el cual se rigen los museos, sugiere tratar con respetos a los restos humanos. Creo que en ningún momento habla de la no exhibición, tal vez, ¿no? Pero sí el tratamiento con respeto, y bueno, yo creo que en esa línea este museo trata de respetar los restos humanos en términos generales. Antes de hablar de los niños en Yuyayaco, contanos algo sobre este museo. Bueno, este museo surge, a diferencia de muchos otros, ¿no? Porque normalmente un museo surge por una serie de colecciones arqueológicas que hacen que se tome la decisión de conformar un museo. En este caso en particular surge como una decisión política de Estado, política cultural, de conservar, investigar y difundir los restos arqueológicos producidos en el hallazgo del volcán Yuyayaco en el año 1999. Y es así que, bueno, se vino trabajando, y finalmente en el año noviembre del 2004 se inaugura este museo, ¿no? Sin la exhibición de los cuerpos, porque por ahí también a veces hay mala información y se supone de que ya están exhibidos los cuerpos no están exhibidos, ¿no? Sí está exhibido el ajuar funerario de estos niños, que es conformado por estatuillas de oro, plata y una concha marina llamada Spondylus, y piezas, digamos, con un gran valor ornamental y cultural. Bueno, ahí está lo que decía Cristian Vitri con respecto a este tema. No se la puede ver todavía, a los niños no se los puede ver todavía, y se analiza cómo se los va a mostrar en su momento. Aparentemente va a ser optativo, no va a ser obligatorio. Digo, al entrar uno va a poder optar por verlos, va a haber visores a distinta altura según la estatura de la persona que lo vea, y se va a encender la luz cuando uno accione un botón. Es lo que se está planeando. Pero mientras tanto, hoy en día, ¿qué se puede ver de los niños del Yuyayaco? Lo mostramos, por favor, porque es el ajuar, y es algo conmovedor, realmente conmovedor ver el ajuar. Estas son las cosas que se han encontrado junto con los cuerpos. Y la verdad, se ha encontrado de todo, ¿no? Como ustedes podrán ver, en perfecto estado de conservación. Ahí están, por ejemplo, estatuillas de oro, plata. Se encontraron también cerámicas en miniatura, el calzado de estas criaturas, las sandalias. Les digo sinceramente, hay un ambiente tan especial dentro de lo que es el museo. No sé, uno ve esto y piensa que han pertenecido a criaturas que han vivido muy pocos años. Uno tenía 7 años, el niño, había otra niña de 6 años y había una joven de 15 años. Fíjense, estos objetos
uno en silencio, porque hay una música muy especial. Con esto los enterraron. Esto fue lo que rescató la ciencia, los arqueólogos. Rescataron todos estos elementos que estaban con los cuerpos. Inclusive van a ver ustedes en algún momento un peine también con el que enterraron. Ahí está el peine que yo les decía. Qué cosa impresionante. Luego vamos a mostrar también, hay en miniatura, hay un animalito que está quemado por el rayo que cayó. Estos elementos son de oro blanco, de oro y de plata. Es impresionante, conmovedor ver esto. Fíjense, inclusive han hecho dibujos para mostrar dónde iba, a qué correspondía cada ajuar. Y aquí está Delfina. Delfina, que nos está visitando. Fíjense lo que es Delfina cuando sea más grande y vea, es mi nieta, así que la quería mostrar y compartir este momento tan especial con la gente que sigue pasando revista, porque en su momento también aquí estuvo Marianito, apenas nacido, mi hijo, y bueno, ahí está Delfina, y con esta imagen nos vamos a la pausa en Pasando Revista. Estamos en Pasando Revista por Canal 8 y atención, hay empresas muy particulares en Tucumán. Hay una empresa que ocupa todo el noreste argentino y ¿sabe cuál es la especialidad de esta empresa? Generar entre los que tienen más iniciativa, entre los emprendedores, ayudarlos a que crezcan. Es una empresa que considera que es necesaria la capacitación de los pequeños empresarios o de los pequeños comerciantes y por eso está en todo el noreste argentino, le va muy bien y si usted pasa por la esquina de Casal se va a dar cuenta de quién se trata, de todas maneras la mostramos. Si nota que su negocio se quedó en el tiempo, no lo deje caer. En M&A Equipamientos Comerciales recibirá el asesoramiento necesario para el rediseño y estructura ideal de su negocio. Llámenos, estaremos complacidos de atenderlo. El poder de la renovación. Visite nuestro nuevo local en Avenida Mate de Luna, esquina Allende. De todas maneras, en todo el noreste argentino hay un almanaque siempre, y quiere que le diga otra cosa, que es lo importante, que los demás crezcan, eso es lo importante, que ayornarse, como dice mi amigo Cacho. Bueno, Rafino es un doctor en arqueología, un hombre que ha viajado mucho, y a él le preguntamos en la charla, ¿quedan misterios por descubrir todavía en lo que hace a los incas, en lo que hace a otras civilizaciones? Me refiero, por ejemplo, está claramente determinado la técnica que utilizaban los incas para levantar semejantes piedras como la de Sacsayhuamán. Sí, el mecanismo de las poleas. Poleas sobre poleas sobre poleas, rodillos, cuerdas, tensores. En ese aspecto se parece mucho al manejo que hacían de la megalópolis, es decir, de la piedra los egipcios, también algunos persas. Tenían una forma de manejar las alturas y los desniveles, no tanto a través de la tracción a sangre pura y directa entre el hombre que pelea para subir una piedra, sino el mecanismo de las poleas, que es muy general. El otro día estaba viendo un video en el History Channel que me pareció formidable, pues yo lo conocía el tema, los ascensores en el Coliseo romano. Había ascensores que subían y bajaban elefantes, por ejemplo, y esos ascensores estaban trabajados por sistemas de poleas, que no necesariamente tenían que tener 500 tipos tirando para arriba o para el costado, sino manejaban muy bien las palancas, todo ese sistema. Y los incas hicieron lo mismo, no solamente en Sacsayhuamán, sino en muchos otros sitios. Y yo tengo acá dinteles en el Xincal, y partes de camino donde hay bloques de 1,5 toneladas, por ejemplo, de peso, que han sido acomodados
Y no es porque los diaguitos calchaquíes tuvieran fuerza, sino porque viene toda una técnica constructiva. Los incas tenían arquitectos, y los arquitectos instruían a la mano de obra, arquitectos sin título, ¿no es cierto? Es una condición muy propia del hombre cuando llega a esos niveles de desarrollo de Estado, tiene la capacidad de hacer esas cosas. O sea que de alguna manera usted considera que también todo lo que se habla sobre la construcción de las pirámides y todo eso también tiene su lógica explicación. Pero por supuesto, es el Homo sapiens, son nuestros antepasados y lo de los tucumanos. No hay nada que no sea explicable racionalmente y que no pertenezca a la cultura del hombre, a la capacidad del hombre de hacer obras. Sí, sí, sí. Lo de Nazca. También. Los nazcas son geoglifos que están tributando a los dioses celestiales de los nazcas. Los dioses celestiales pueden ser el sol, pueden ser la luna, pueden ser las estrellas. Hay geoglifos que están reproduciendo en la Tierra constelaciones solares, como el escorpión, el puma. Y es todo el fruto de la mano del hombre, porque incluso lo de Nazca se ha fechado. Se ha fechado y tiene 400 de la era cristiana, así que pertenece a la cultura de Nazca. Y las cosas incaicas, las descripciones que hacen los cronistas que vieron el Cusco original, son perfectamente claras en cuanto al manejo que hacían de la piedra y de la fuerza y de todo eso. Como que está todo perfectamente testimoniado eso. Bueno, usted escuchó, ¿no? Rafino sabe y lo está explicando, la verdad que un científico, un hombre que ha viajado mucho, el doctor Rafino, pero ¿cómo fue esto de rescatar a los niños a 6.700 metros de altura? Vamos a mostrar, mientras Cristian Vitri, el arqueólogo que nos recibió muy bien ahí en el Museo de Arqueológico de Alta Montaña en Salta, nos cuenta, él participó de la expedición. Y aquí tienen imágenes ustedes y el relato entonces del rescate de los niños del Yuyayaco. Yuyayaco, después de que fue objeto de culto, de que fue una montaña sagrada, que llegaron los españoles en 1532, que colapsa todo el Estado inca desde el punto de vista político, económico, religioso, colapsa totalmente. De ahí no volvió a ser frecuentado este sitio. Desde el punto de vista deportivo se vuelve a acceder a esta montaña y ocurre en el año 52. Un grupo de chilenos ascienden al volcán y ellos ya en el año 52 dicen textualmente: encontramos chozas de indios en la cumbre que nos llaman la atención. Ya en el año 53 y 54 se organizan expediciones alemanas para explorar, ¿no? Advertidos de esta circunstancia de encontrar restos indígenas en la cumbre, bueno, van y esa información lamentablemente se perdió, y después ya desde el punto de vista científico, exploratorio, los primeros trabajos se hacen en fines de la década del 50, concretamente en el año 58 y 1961, a cargo de Matías Revich, quien realiza todo un relevamiento general, realiza excavaciones, toma muestras, son donadas algunos elementos al Museo de La Plata ellos, son los precursores de todo esto. Y después hay, intervenciones parciales, descubrimientos, hallazgos, como es el hecho por el tucumano, el doctor Orlando Bravo, que localiza un cementerio indígena, que hoy lo conocemos perfectamente, es uno de los lugares de donde se partía hacia la cima del volcán. Él y su equipo de gente localiza eso. Más allá de lo deportivo, sabemos que era una persona muy inquieta desde el punto de vista cultural. Y así como él, Bjorkian Igris, después de San Juan, en la década del 70, también fines de la década del 70, localiza otros sectores. Ya en principios de la década del 80, el doctor Johann Reinhardt, realiza 3 campañas y hace todo un relevamiento integral montado sobre la información de Matías Revich. Y es él, el doctor Reinhardt, quien habla sobre la plataforma en un artículo del año 84 y habla sobre la posibilidad de que se encuentren ofrendas humanas en ese lugar, ¿no? Por justamente las características arquitectónicas del sitio y comparándola con otros sitios de similares características, ¿no? Y finalmente él mismo es el que regresa en el año 99 dirigiendo una expedición y se produce este hallazgo. ¿Cuántos cuerpos se van encontrando en la zona cordillerana
en estas características, quizás no tan bien conservados, pero momificados? Bien, en todo lo que fue el Collasuyo, es decir, desde el Cusco hacia el sur, tenemos más de 180 montañas con restos arqueológicos, ¿no? Es decir, que fueron objeto de culto. De ellas tenemos 15 montañas en las cuales se ofrecieron capacochas conocidas hasta el momento, es decir, ofrendas humanas. Y en esas 15 montañas se localizaron un total de 27 cuerpos. Acá en Argentina nosotros tenemos 8 cuerpos que se localizaron, uno en Mendoza, uno en San Juan, y 6 acá en Salta, y uno entre Salta y Jujuy, que es el Chañi, ¿no? Entonces son los 8 cuerpos que hasta ahora se localizaron y se tienen estudiados acá en nuestro país. Los sacrificios humanos, o este tipo de sacrificio ceremonial, difiere de los mayas y de los aztecas, ¿no es cierto? Sí, es otro contexto cultural diferente. Aunque hay, digamos, entre los aztecas y mixtecas, hay relatos también de los españoles que hablan de ofrendas de niños en las montañas, pero bueno, allá las montañas son un poco más bajas, son más húmedas, y todavía los colegas arqueólogos no encontraron ningún indicio de restos humanos, ¿no? Pero sí tienen en las crónicas que ofrendaban niños al dios Tlaloc, que era el dios de la fertilidad. En este caso estamos hablando de ofrendas posiblemente vinculados con la fertilidad, pero básicamente con la cultura inca, la adoración al sol, y no lo podríamos llegar a comparar, salvo en algunos elementos superficiales. En la esencia son diferentes, ¿no? Dicen que un año demoró el grupo que traía a los 3 niños desde Cusco hasta Yuyayaco. ¿Cómo habrá sido ese momento, no? Bueno, ya van a ver ustedes cómo se rescatan los cuerpos de los niños del Yuyayaco. Vamos a la pausa. Después de Pasando Revista ya está Séptimo Arte con Anita. No se lo pierdan hoy. Bueno, ahí estamos en Pasando Revista, entonces, acompañándole como todos los sábados, hoy con un óleo espectacular de don Luis Lobo de la Vega, ahí que nos está acompañando. Muchas gracias una vez más a la familia. Todos los sábados vamos a mostrar pinturas de artistas tucumanos, así que desde ya todo lo que nos puedan colaborar se lo vamos a agradecer. El profesor Ricardo Bocos, ahí le enviamos un saludo muy especial, que nos está asesorando, un amigo. Bueno, cuando usted tenga algún agasajo, algún homenaje, alguna reunión y en su casa no se sienta muy cómodo para recibir a la gente, hay un lugar ideal. Mi Nueva Estancia, la tradicional esquina de Córdoba y La Prida. Parrillada, cabritos, lechones, pescados y mariscos. 30 variedades de ensaladas y vinos de más de 20 bodegas. Mi Nueva Estancia, con ambiente familiar, en la esquina de Córdoba y La Prida. Cuando estuvimos en Machu Picchu, con el guía que nos acompañó en la segunda oportunidad, le preguntamos que nos cuente un poco de Machu Picchu y si se hicieron también sacrificios humanos en esa ciudad que nunca encontraron los españoles. Esta es parte de la nota. Bueno, el primer lugar que se encontró por Jairo Mingan fue el Templo del Sol. Y siempre en los lugares donde ellos adoraban mayormente al sol, siempre muy cerca de ellos se encontraba o construían un templo a la Pachamama, y también hay templos que son al agua. Esto viene a representar que el sol era una deidad muy importante, lo cual representaba lo masculino. La Pachamama o la Madre Tierra representaba lo femenino. La conexión entre la Pachamama o el sol y la Pachamama es el agua. Por eso en cualquier lugar que se visite de la cultura inca siempre se ve un templo al sol, un templo al agua y un templo a la Pachamama, para simbolizar esa conexión que hay. ¿Cuáles eran las fechas en las que se adoraba al sol o a la Pachamama en aquel entonces? Mayormente,
Para adorar al sol tenía una fiesta principal que era el Inti Raymi, en la primera solsticio, en el solsticio de invierno, y a la Pachamama mayormente se hacían los pagos en los meses de agosto, cuando había luna llena. ¿Los incas acostumbraban sacrificios humanos? De sacrificar, sí sacrificaban, pero muy raras veces. Pero hay que entender esto de cómo realmente se realizaba el sacrificio y en qué época. Por ejemplo, cuando había una sequía, mayormente ellos sacrificaban a las vírgenes del sol. Pero, ¿por qué se hacía un sacrificio humano? ¿Por qué a una virgen? ¿Por qué a un niño a veces? Porque mayormente las mujeres se representan a la Pachamama. Pero ¿dónde hacían los sacrificios? No lo hacían en estos lugares, sino lo hacían en los nevados. Es igual como encontraron en Argentina, en unos nevados. Ahora, ¿es verdad, Willy, que en este lugar se encontraron mucho más restos de mujeres que de hombres? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque mayormente las que vivieron o habitaron este lugar después de la invasión española fueron las ajías, o las mujeres escogidas, y se encontró 122 cuerpos, de los cuales 117 eran puras mujeres y los demás restantes eran hombres y niños. Entonces se cree por eso que mayormente eran las vírgenes del sol las que habitaban en este lugar, ¿no? Pero ¿cómo se fueron diezmando, cómo fueron desapareciendo de este lugar? Lamentablemente tuvieron primero un contacto, una impresión muy diferente hacia los españoles. Pensaron que eran unos huiracochas o dioses que venían a salvarles ahí, a la ciudad de Cusco. Pero al darse cuenta de que tenían otras intenciones de solamente saquear el oro, la plata, todo eso, entonces ellas se vinieron a este lugar y como se fueron contagiando con enfermedades, se fueron diezmando. Por eso que en este lugar se encuentran dos cementerios, uno que se llama el cementerio superior y otro que se llama el cementerio inferior, que se encuentra en la parte de abajo de Machu Picchu. Bueno, ahí lo que nos estaba contando Willy. Le vamos a seguir mostrando ahora, señor director, parte del ajuar con que fueron encontrados los niños del Yuyayaco. Al parecer, los dos niños más jóvenes eran de familias nobles. Vamos a mostrar parte del ajuar. Ahí está. Esta es parte del ajuar con que fueron sepultados. Los dos niños más jóvenes eran de familias nobles y fueron marcados desde su nacimiento para ser sacrificados, como muestra el hecho de que sus cráneos fueron deformados con distintas técnicas y además los brazaletes y las ropas que llevaban al morir. La adolescente, la de 15 años, no parece ser de origen noble y se especula que acompañó a los más pequeños como una especie de niñera. No hay parentesco entre los tres de acuerdo a los análisis de ADN que se hicieron. Los tres niños se encuentran en perfecto estado de conservación, tienen todos los órganos intactos, incluso el cerebro, y fíjense todas las estatuillas que acompañaban a los cuerpos, ¿no? Estatuillas masculinas de Balba, también estatuillas femeninas de oro, plata, en fin, algo que uno puede ver ahí en el Museo de Salta, en el MAM. La pausa y ya continuamos con Pasando Revista con los niños del Yuyayaco. En Yerbabuena hay un lugar muy especial, funciona ahí un negocio que realmente le da mucha garantía, mucha tranquilidad a toda la gente que acude a pedir sus servicios. Hoy en día la seguridad en el transporte es fundamental para mandar los chicos, los jóvenes o para desplazarse usted, y me refiero a esta empresa. Aconquija Remis, con la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza. Unidades nuevas, confort y rapidez. Llámenos al 425-2251. Bueno, si a usted le cuesta respirar a 2000 metros,
a 3.000 metros, imagínense lo que es a más de 6.000 metros. Ahí trabajaron los arqueólogos para rescatar a los niños del Yuya y Yaco. Cristian Vitri estuvo en esa expedición y nos cuenta lo siguiente. Hablando ya en concreto de estos 3 niños, es un descubrimiento que tuvo mucha repercusión a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Y cómo fue el hallazgo? Fue muy, me imagino que muy complejo en virtud de la altura, ¿no? Bueno, estamos hablando de 6.740 metros que tiene la montaña, y el sitio arqueológico, la plataforma ceremonial de donde fueron extraídos estos cuerpos, está a 6.720, o sea que 20 metros más abajo de la cumbre. Y sí, digamos, la difusión que tuvo es porque tiene estas suertes de récord, digamos, ¿no? De la mayor altura, es el sitio arqueológico más alto del mundo que se conozca. Los cuerpos tienen un estado de conservación sin precedentes comparado con otros cuerpos del mismo periodo, del mismo momento, extraídos en condiciones similares. Entonces, digamos, tiene sobrados elementos como para que sea llamativo, ¿no? Por otro lado, desde que lo dejaron los incas hace 500 años hasta que el grupo de arqueólogos lo extrajo de la cima, no me dio nada más que intervenciones naturales del medio ambiente, es decir, que eso hizo de que el contexto, lo que nosotros en la arqueología llamamos el contexto arqueológico, es decir, la disposición de las piezas en el espacio, estaba tal cual lo habían dejado, con lo cual, digamos, enriquece mucho más la información que se puede obtener de este sitio arqueológico. Aunque parezca macabro, no lo era así en ese tipo de civilización como es la Inca, la civilización Inca, y bajo qué circunstancias eran sacrificados estos niños. Lo que sabemos es a través de la crónica legada por los españoles, en el cual esto coincide con una ceremonia denominada capacocha, en la cual partían niños y ofrendas desde distintos poblados hacia el Cusco. En el Cusco se realizaban ceremonias con el Inca presente, quien les otorgaba, digamos, nuevas ofrendas, y de ahí regresaban a sus comunidades y de ahí iban a los lugares donde iban a ser ofrendados. La idea, aparentemente, se trata de que estos niños no iban a morir, sino que iban a otra vida deificada. Se transformaban en ancestros, o sea, se transformaban en dioses prácticamente, y objetos de culto. Entonces, a su vez, esto servía para vincular comunidades, ya que se celebraban matrimonios simbólicos entre niños de una determinada comunidad con otra, por más alejada que estén, se casaban simbólicamente en el Cusco y volvían, eran ofrendados, pero quedaban vinculadas entre sí. Vos como arqueólogo, me imagino que no solamente participaste en la expedición, sino que el hecho de estar en contacto con estas momias, ¿cuál es la sensación? Bueno, uno como arqueólogo trabaja normalmente con restos humanos. Es distinto, ¿no? Es distinto porque el estado de conservación es tal que uno no está acostumbrado como arqueólogo ni como persona, quizás salvo que tenga algún tipo de oficio particular, a trabajar con cadáveres, digamos, en este estado de conservación, ¿no? Entonces, si bien yo no me dedico a la bioantropología, lo mío es la arqueología, es decir, trabajar con los objetos, no con los cuerpos. Sin embargo, bueno, por mi trabajo en el museo estoy en contacto, estoy en vinculación con los restos humanos que hay acá, y sí, es una experiencia fuerte, ¿no? Y eso lo compartimos entre todos mis compañeros de trabajo, que cada 6 meses que se sacan los cuerpos para hacer controles y mediciones de peso y estado general de conservación. Son 2 o 3 días que uno se queda conmovido, choqueado y pensando en esto, ¿no? Da la impresión, hay gesto de dolor. ¿Cuál es la faz? ¿Qué dice la faz de los niños? No, la faz que tienen, digamos, la expresión es una expresión de placidez, ¿no? De estar dormidos totalmente. A diferencia de otros cuerpos, como el caso de la Aconcagua o del mismo Chucha, que tienen una expresión como de dolor, están con la boca abierta, con la cabeza inclinada hacia arriba, es decir, parece que sufrieron lo que médicamente se conoce como el shock de la muerte, ¿no? El estrés de la muerte, es decir, ya muerto, prácticamente muerto, es como que quieren
dar la última bocanada de aire o algo similar, no lo sé explicar médicamente, pero no tienen, digamos, la apariencia que tienen estos cuerpos, ¿no? Porque uno los ve y realmente parecen dormidos, ¿no? Y de hecho en algunos medios o alguna gente le llaman los niños dormidos del Yuyay Yaco. Bueno, impresionante realmente, ¿no? Impresionante. Ahora ya cuando estamos terminando el programa, les vamos a mostrar el operativo que se armó para trasladar a estos niños que tienen que estar a 20 grados bajo cero de temperatura, y se continúa investigando qué temperatura existe, los vaivenes de la temperatura en el cerro Yuyay Yaco, para que los cuerpos de estas criaturas no sufran ningún inconveniente, algo realmente un verdadero desafío. Vamos a mostrar, señor director, y después le mostramos los cuerpos, ¿no? Después le mostramos las criaturas, cómo fueron encontradas. Por favor, señor director, vamos a mostrar entonces más imágenes del hallazgo de los niños del Yuyay Yaco. Un niño de 7 años, fíjense la altura en la que están trabajando los arqueólogos. Ahí fueron encontrados. Vamos a hacer más adelante otro programa más, pero en este caso con los tucumanos que fueron encabezados por Orlando Bravo y estuvieron en este lugar. Así que en realidad en el año 1975, si no me equivoco, ya andaban por aquí los arqueólogos, pero fundamentalmente miren la altura en la que trabajaron. Impresionante las condiciones del tiempo para rescatar a esta criatura, y después las tuvieron que llevar a Salta. Los salteños, de manera muy inteligente, no permitieron que los cuerpos sean llevados al exterior, porque parece que había una idea de que debían ser llevados para exhibirse, pero no, están en Salta. Miren, estos son los momentos cuando se les va sacando las pertenencias que tenían, los elementos que tenían encima. Uno de los cuerpos estaba sentado sobre una túnica, es el del niño de 7 años. En otro caso había una chica de 15 años que llevaba un tocado de plumas blancas, y después está la niña del rayo, que le dicen así porque el cuerpo está conservado, tiene ha caído un rayo sobre la montaña en algún momento y ha sufrido quemaduras en el cuerpo. Realmente es impresionante ver esto, porque parecía que estuvieran dormidos, parece que las criaturas estuvieran dormidas. Dicen los investigadores que les dieron de beber algo para que se durmieran y de esa manera fueran al encuentro de los dioses, como ellos le llamaban, fueran totalmente... Ahí está la niña del rayo, ¿ve? Esta es la niña del rayo. Le cayó un rayo y la quemó, inclusive llegó a quemar el rayo. Ellos estaban enterrados a casi 2 metros de profundidad y el rayo llegó a quemar también a la criatura. La verdad que debe ser impresionante ver a esta criatura, porque están, como ustedes están observando ahora, parece que estuviera la piel todavía intacta. Observen, esta es la más grande, esta es la de 15 años, la joven de 15 años. Está como dormida, y si ustedes observan bien los pies, todo, la verdad que debe ser algo que llega a impresionar mucho, ¿no? En el mundo no se hizo un rescate arqueológico a tal altura como la que ustedes están viendo los niños del Yuyay Yaco aquí en la pantalla de Pasando Revista. La verdad que tenemos que agradecerle mucho a Cristian Vitri, porque la verdad que nos dio una gran mano ahí en el MAM. Bueno, nos estamos despidiendo, ya llega Séptimo Arte con Anita. Un saludo para la señora Olga Gallardo, del barrio Victoria, ferviente admiradora. Para Henry Lescano también, que nos ve todos los sábados. Para María Arena de Martín, que cumple 60 años en Famaillá. Y para todos los que nos alientan y nos estimulan a seguir adelante con Pasando Revista, y fundamentalmente, además de los televidentes, los auspiciantes, que son importantísimos para nosotros, para seguir adelante y poder mostrarles todo lo que viajamos. En el próximo programa, si Dios quiere, la chaya. ¿Escuchó hablar de la chaya en La Rioja? La vamos a tener en el próximo programa de Pasando Revista, explicando qué es este carnaval de los riojanos. Nos despedimos, que la pasen bien, chao, muchas gracias.